Es para mí un gran gusto saludarles nuevamente a través de este canal de su Iglesia Emmanuel. Bendecimos sus vidas y agradecemos la oportunidad que nos da para que nuestro Padre Celestial nos permita compartir con ustedes una reflexión de su palabra a través de los devocionales que cada mañana compartimos con todos ustedes. Gracias por su atención, por su tiempo que es muy valioso para nosotros. Y con este sentir queremos compartir este devocional de los salmos mesiánicos en esta ocasión. Y nos ocuparemos del salmo número 59. El título de este salmo es Al músico principal. Sobre no destruyas, Mictán de David. Cuando envió Saúl orden de vigilancia a la casa de David para matarlo. Este incidente se refiere en el libro de Primera de Samuel, capítulo 19, en los versículos 11 y 12, en donde el rey Saúl revela abiertamente su intención de asesinar al rey David. Y es cuando David comienza a ser fugitivo. En donde muchos fueron sus enemigos, resulta muy, pero muy extraño que un hombre como David, conforme al corazón de Dios, siendo el rey terrenal, tuviera tantos enemigos. En este Salmo 59, David describe a sus enemigos como unos asesinos sedientos de sangre. Y orando al Señor por liberación y defensa, como lo podemos ver en los versículos 1 y 2, que dice de la siguiente manera: Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Sin duda es que muchos fueron los peligros que amenazaban a David y muchos también sus enemigos. Y en muchos salmos en los que David comenzaba con este pensamiento, y es por esto que expresaba de una manera reverente a través de este salmo, declarando su conexión cercana y personal con Dios. Cuando él decía: Dios mío, ponme a salvo de esta palabra, conlleva el sentido de levántame hasta una torre fuerte, donde esté más alto que los que se levantan contra mí, para estar fuera de su alcance. Por eso David buscó a Dios para su rescate y su defensa. En los versículos del 3 al 5, David hace una descripción de su necesidad y dice de esta manera: porque he aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni por pecado mío, oh Jehová, sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Estas eran las circunstancias que revelaba la palabra en Primera de Samuel 19, 11 y 12. Y dice así este texto: Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana siguiente. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo:
si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. David se asombró, pues sus asesinos llegaron contra su propia casa para sorprenderlo en su rutina de su vida diaria. Vio a sus enemigos juntarse contra él y él no se declaraba perfecto y sin pecado. Simplemente le dice a Dios, no tenían ninguna razón que justificara para que Saúl le enviara a asesinarle, y es claro que David tenía temor de morir. Si Dios no despertaba para su necesidad, y él apela a Dios con todas las variedades de sus nombres y títulos, en donde él decía que él era Yahvé, el Dios de pacto. También decía que era Elohim Sebaot, el comandante de los ejércitos celestiales. Y otro de los nombres con el cual invocaba David era Elohim Israel, el Dios de su pueblo escogido. Cada nombre sugiere algo en Dios que alienta la esperanza de David. Y cuando alguien clama o apela confiando en Dios, Dios es movido a actuar para rescate y justicia. Esta es la esperanza de que Dios arregla las causas de los que claman a Él, como lo hizo David. En los versículos que van del 6 al 7, David hace una descripción del orgullo y la arrogancia de sus enemigos y dice: volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen: ¿quién oye? Los hombres que Saúl había enviado a casa de David iban decididos a matarlo, y no se dieron por vencido, y gruñendo como perros rodearon la ciudad para encontrar a David para asesinarlo. Tal vez David vio y escuchó a estos hombres que lo vigilaban y que proferían palabras en su contra. Sin embargo, Dios envía respuesta a estos hombres sedientos de sangre, porque David tenía la fuerza de su confianza en Dios. Y lo dice de esta manera en los versículos 8 y 10. Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones, a causa del poder del enemigo, esperaré en ti. Porque Dios es mi defensa, el Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. Y en este sentido, el peligro que David corría era real y terrible a la vez. Pero David estaba seguro que no eran nada contra Dios, pues el Señor simplemente podía reírse de ellos, y David podía ver la risa de Dios en contra de esos hombres que eran sus enemigos, que lo acechaban para matarle. Y no tenía duda de que los que se oponían a Dios serían escarnecidos. Por eso dijo: Dios es mi defensa, y él se sentía en un lugar muy alto, porque era su fortaleza y el lugar de su refugio
en momentos de peligro. Aunque su enemigo era fuerte, no podía hacerle frente porque él se encontraba resguardado. Y esta era la fuerza y la paz, pues David no solo creía que el Señor era el Dios de su misericordia, sino que él estaba muy seguro de que Dios iría delante de él y que lo guardaría y que incluso lo guiaría en su necesidad. En los versos del 11 al 13 podemos ver que David pide que sus enemigos sean derrotados para traer gloria a Dios. Y dice David: no los mates para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder, abátelos, oh Jehová, escudo nuestro, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos de su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren, acábalos con furor, acábalos para que no sean y se sepa que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Hay una palabra que está a pie de este versículo que dice Selah. Y en este párrafo, David no solo quería la derrota de sus enemigos, sino que fueran derrotados de modo que hiciera el mayor bien para el pueblo de Dios. David no solo oraba para la destrucción de sus enemigos, sino que también que la demostración de justicia divina se le fuera enseñado al pueblo de Dios. A David no lo movía la venganza, sino el respeto que tenía por el honor de Dios. Y David oró a Dios: no los mates, solo dijo: acábalos. Esta oración expresaba su deseo de que Dios lidiara con ellos, de que Dios tratara con estos asesinos y que les dijera sobre el justo gobierno de Dios en el mundo. Para David el peligro era permanente y en los versículos 14 y 15 David dice: vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar qué comer. Y si no se sacian, pasen la noche quejándose. David aquí enfatiza sus sentimientos, que mirando por la ventana a sus asesinos que lo rodeaban, y los compara con una manada de perros peligrosos, notando que andaban errantes alrededor de su casa. Sin embargo, a pesar de su situación, David decidió cantar alabanzas a Dios a pesar del peligro que le acechaba. Como lo podemos ver en los versículos 16 y 17, que dice de la siguiente manera: pero yo cantaré de tu poder, alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y mi refugio. En el día de mi angustia, fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Aunque los perros asesinos aullaban en la calle, David cantaba del poder de Dios y su misericordia. Aunque ellos lo esperaban en la noche, David estaba confiado de que con Dios como su amparo y refugio sobreviviría
y sobreviviría cantándole a Dios, a pesar de que David sabía que existía conspiración para matarlo. El corazón de David estaba lleno de canto, de alabanza, en lugar de oscuros temores. Cuando David comenzó este salmo, pedía a Dios por su defensa. Sin embargo, al finalizarlo, él estaba tan seguro de que Dios era su refugio, que podía cantar alabanzas a Dios. Tal vez para muchos no es fácil decir, cantaré y alabaré, pero yo cantaré de tu poder. Y esto es un tanto interesante, pues aunque David fue perseguido por muchos años por Saúl, David vivía como fugitivo en constante peligro de muerte. Y cabe hacer mencionar que David en todo momento cantaba alabanzas y aún demostraba su corazón a Dios en cánticos. Aunque poco después David ve cumplido su deseo sobre sus enemigos en 2 de Samuel capítulo 2. Ahí la palabra del Señor nos describe que Saúl ya fue sepultado y por fin David se siente confortado porque Dios le había escuchado. Bien, pues este fue la reflexión acerca de este Salmo 59, en donde podemos ver nosotros que nuestra fortaleza y nuestra misericordia está en Dios. Entonces no tengamos temor alguno en cantar alabanzas a las misericordias del Señor, para que podamos ser fortalecidos en todo tiempo de angustia y en todo tiempo de dificultad. En esto podemos ver que David se fortalecía cantando estas alabanzas al Padre. Bien, hermanos, pues damos gracias por este tiempo y les agradecemos también a todos ustedes por estar atentos a un devocional más de esta su iglesia Emmanuel. Nos vemos en el próximo salmo y en una próxima reflexión acerca de estos. Gracias.